Creencias que dan poder. Creencias que quitan poder. Revise esta lista, y fortalezca su intensidad emocional y sentido de la certidumbre, de que esas creencias son ciertas, reales, y de que pueden guiar sus comportamientos futuros. Y ahora, echémosle un vistazo a sus creencias limitadoras. Al revisarlas, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que tienen para usted? Rodee con un círculo las dos creencias que le quiten más poder. Decida ahora mismo, de una vez y para siempre, que ya no está dispuesto a pagar el precio que esas creencias suponen para su vida. Recuerde que si empieza a dudar de las creencias y cuestiona su validez, puede sacudir sus patas de referencia, de modo que ya no le impactarán. Sacuda esas patas de certidumbre de debajo de sus creencias limitadoras haciéndose alguna de las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo es de ridícula o absurda esta creencia? 2. La persona de la que aprendí esta creencia, ¿valdría la pena imitarla en este ámbito en particular? 3. ¿Qué me costará emocionalmente el no desprenderme de esta creencia? 4. ¿Cuál será el coste para mis relaciones si no me desprendo de esta creencia? 5. ¿Cuál será el coste físico si no me desprendo de esta creencia? 6. ¿Cuál será el coste financiero si no me desprendo de esta creencia? 7. ¿Cuál será el coste para mi familia y mis seres queridos si no me desprendo de esta creencia? Si se ha tomado el tiempo necesario para contestar estas preguntas, quizá descubra que se han debilitado de forma significativa bajo el escrutinio de las preguntas. Ahora, asóciese por completo a lo que estas creencias le han estado costando, y a los verdaderos costes que tendrán para su futuro si no cambia. Vincule a ellas un dolor tan intenso que quiera desprenderse de ellas para siempre y, finalmente, decida hacerlo así a partir de ahora. Pero no podemos desprendernos de una pauta sin sustituirla por una nueva. Así que, ahora mismo, anote con qué va a sustituir las dos creencias limitadoras que acaba de eliminar. Se trata de sus antítesis. Por ejemplo, si tenía usted la creencia de que nunca podré alcanzar el éxito porque soy una mujer, su nueva creencia puede ser: precisamente porque soy una mujer dispongo de unos recursos que jamás tendrá un hombre. ¿Cuáles son algunas de las referencias con las que puede apoyar esta idea de forma que empiece a sentir la certidumbre acerca de ella? A medida que refuerce y fortalezca esta creencia, empezará a dirigir su comportamiento de una forma completamente nueva que le dará más poder. Si no está logrando los resultados que desea alcanzar en su vida, le sugiero que se pregunte: ¿qué tendría que creer para alcanzar el éxito aquí? O bien, ¿quién está teniendo ya éxito en este ámbito, y qué creen esas personas que sea diferente de lo que yo hago acerca de lo que es posible? O bien, ¿en qué hay que creer para alcanzar el éxito? Es muy posible que descubra así la creencia clave que le ha estado eludiendo. Si experimenta dolor, si se siente desafiado, frustrado o enojado, quizá pueda preguntarse: ¿en qué tendría que creer para sentirme como me siento? El milagro de este sencillo proceso consiste en que le descubrirá creencias de las que ni siquiera es consciente. Por ejemplo, si se siente deprimido y se pregunta: ¿en qué tendría que creer para sentirme deprimido? Probablemente encontrará una respuesta relacionada con el futuro, como: las cosas no mejorarán nunca, o bien: no hay ninguna esperanza. Una vez haya verbalizado estas creencias, quizá piense: pero si yo no creo en eso. Me siento mal ahora, pero sé que no voy a sentirme así siempre. Esto también pasará. O quizá decida que la creencia en que tendrá problemas permanentemente es algo totalmente destructivo, y que ni siquiera está dispuesto a volverlo a considerar así. Mientras está examinando estas creencias limitadoras, observe cómo cambian sus sentimientos. Tome conciencia, crea y confíe en que, si cambia el significado de cualquier acontecimiento en su mente, cambiará de inmediato la forma en que se siente y lo que hace, lo que le conducirá a un cambio de sus acciones y, de ese modo, transformará su destino.
Cambiar el significado de algo cambiará también las decisiones que tome. Recuerde que no hay nada en la vida que tenga ningún significado, excepto el que usted mismo quiera darle. Así pues, asegúrese de elegir conscientemente los significados que le parezcan más en consonancia con el destino que ha elegido para sí mismo. Las creencias tienen el imponente potencial de crear o destruir. Creo que ha elegido usted este libro porque en lo más profundo de sí mismo ha decidido no conformarse con menos de lo mejor que sea capaz de conseguir. Quiere aprovechar realmente el poder para crear la visión que desea, en lugar de destruir sus sueños. Entonces, aprenda a elegir las creencias que le dan poder, a crear las convicciones que le impulsen en la dirección del destino que le exija lo más elevado que hay en usted. Su familia, su negocio, su comunidad y su país no se merecen menos. El liderazgo y el poder de la creencia. Los líderes son aquellos individuos que viven con creencias que les dan poder y que enseñan a otros a aprovechar sus capacidades, desplazando las creencias que les han limitado. Una gran líder que me ha impresionado es una maestra llamada Marva Collins. Tendría que haber visto usted el programa de 60 minutos, o la película que se hizo sobre ella. Hace 30 años Marva utilizó su poder personal, y decidió alcanzar el futuro estableciendo una verdadera diferencia en las vidas de sus niños. Su desafío cuando llegó a ocupar su primera plaza como maestra en lo que muchos consideraban como un gueto de Chicago, sus alumnos de segundo de básica ya habían decidido que no querían aprender nada. Uno de los aspectos que verá usted reforzado en este libro una y otra vez es que, cuando se encuentran dos personas, aquella de las dos que haya tomado una decisión real, la que se haya comprometido a nivel más profundo, terminará por influir sobre la otra persona si hay relación. La misión de Marva consiste en ponerse en contacto con estos niños. No tiene simplemente la creencia de que puede ejercer un impacto sobre ellos, sino que posee la convicción apasionada y profundamente enraizada de que los influirá para bien. Y no hubo límites en cuanto a la medida de lo que haría. Enfrentada a niños etiquetados como disléxicos, toda otra clase de desórdenes de aprendizaje y de comportamiento, decidió que el problema no se encontraba en los niños, sino en la forma en que se les había enseñado. Nadie le estaba planteando un verdadero desafío, por lo que ellos no habrán creído en sí mismos. No disponían de referencias en cuanto a verse empujados para avanzar y descubrir quiénes eran realmente o de qué eran capaces. Los seres humanos responden al desafío, y ella estaba convencida de que eso era lo que necesitaban estos niños, más que ninguna otra cosa. Así pues, eliminó todos los viejos libros que decían ve a marchar a Spot, y en lugar de eso empezó a enseñarles Shakespeare, Sófocles y Tolstoy. Todos los demás maestros dijeron cosas como, no hay forma de que esto salga bien, de que estos niños puedan comprender eso. Como bien puede suponer, atacaron personalmente a Marva, diciendo que iba a destruir la vida de estos niños. Pero los alumnos de Marva no solo comprendieron el material, sino que se entusiasmaron con él. ¿Por qué? Porque ella creía fervientemente en la singularidad del espíritu de cada uno de ellos y en su capacidad para aprender cualquier cosa. Se comunicó con ellos con tal congruencia y amor que consiguió que creyeran en sí mismos, lo que para algunos de ellos sucedió por primera vez en sus vidas. Los resultados que ella ha alcanzado durante décadas han sido extraordinarios. Conocí por primera vez a Marva y la entrevisté en la escuela preparatoria de Waside, la escuela privada que fundó al margen del sistema escolar de la ciudad de Chicago. Después de nuestro encuentro, decidí entrevistar a algunos de sus alumnos. El primero de ellos tenía poco más de 4 años, y me mostró una sonrisa deslumbrante. Le estreché la mano. Hola, soy Tony Robbins. Hola, señor Robbins, yo me llamo Talmad G. Griffin. Tengo 4 años de edad. ¿Qué le gustaría saber? Bueno, Talmad G., dime, ¿qué estás estudiando estos días? Estoy estudiando muchas cosas, señor Robbins. Bien, ¿y qué libros has leído recientemente? Pues he terminado de leer De los ratones y los hombres, de John Steinbeck.
No hace falta decir que me sentí muy impresionado. Le pregunté de qué trataba el libro, imaginándome que diría algo así como que trataba de dos tipos llamados George y Lindy. Bueno, me contestó, el protagonista principal es. Para entonces yo ya era un creyente. Luego, le pregunté qué había aprendido del libro. Señor Robbins, he hecho algo más que aprender de este libro. Este libro me ha impregnado el alma. Empecé a reírme y pregunté, ¿qué significa impregnar? Difundirse a través de algo, me contestó y luego me ofreció una definición más completa de la que yo mismo podría darle a usted. ¿Y qué es lo que más te ha conmovido de este libro, Talmadge? Señor Robbins, he observado en esa historia que los niños nunca juzgan a ninguna otra persona por el color de su piel. Eso solo lo hacen los adultos. Lo que he aprendido de eso es que, aunque algún día me convierta en un adulto, nunca olvidaré las lecciones de un niño. Se me saltaron las lágrimas de los ojos al comprender que Marva Collins le estaba proporcionando a este jovencito y a otros tantos como él la clase de poderosas creencias que continuarán configurando sus decisiones no solo en la actualidad, sino durante toda su vida. Marva aumenta la calidad de vida de sus alumnos utilizando para ello los 3 principios organizativos de los que hablé al principio de este libro. Les impulsa a progresar hacia un criterio más alto, les ayuda a adoptar creencias nuevas y más poderosas que les permitan progresar más allá de sus viejas limitaciones, y apoya todo eso con habilidades y estrategias específicas necesarias para el éxito a lo largo de toda la vida. Los resultados. Sus estudiantes no solo adquieren confianza en sí mismos, sino que son competentes. Los resultados inmediatos, en términos de excelencia académica, son realmente asombrosos, y los efectos acumulativos generados en sus vidas cotidianas son profundos. Finalmente, le pregunté a Talmadge, ¿qué es lo más importante que te ha enseñado la señora Collins? Lo más importante que me ha enseñado la señora Collins es que la sociedad puede predecir mi destino, pero que solo yo podré determinarlo. Quizá todos nosotros necesitemos recordar las lecciones de un niño. Con las creencias que el joven Talmadge expresó de una forma tan hermosa, garantizo que tanto él como otros niños de su clase dispondrán de una gran oportunidad para interpretar continuamente sus vidas de una forma capaz de crear el futuro que ellos mismos deseen, antes que el futuro que teme la mayoría de las personas. Revisemos lo que hemos aprendido hasta el momento. Tenemos claro que dentro de nosotros existe un poder que necesita ser despertado. Ese poder empieza con la capacidad para tomar decisiones conscientes que configuren nuestro propio destino. Pero hay una creencia esencial que debemos explorar y resolver, y esa creencia se encuentra en su respuesta a la pregunta 5. ¿Puede producirse el cambio en un instante? Atención, te mostraré un misterio. No todos dormiremos, pero todos cambiaremos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios, 15, 51. Desde que soy capaz de recordar, siempre he soñado con tener la habilidad para ayudar a la gente a cambiarlo virtualmente todo en sus vidas. Instintivamente, y a una edad muy temprana, me di cuenta de que para ayudar a cambiar a los demás tenía que ser capaz de cambiarme a mí mismo. Ya en el primer curso de la escuela superior empecé a perseguir el conocimiento a través de los libros y las cintas grabadas que creía podían enseñarme los fundamentos de cómo cambiar el comportamiento y la emoción humanos. Claro que deseaba mejorar ciertos aspectos de mi propia vida, sentirme motivado, conseguir progresar y emprender la acción, aprender a disfrutar de la vida y a conectar y vincularé con la gente. No estoy seguro de saber por qué, pero lo cierto es que, de algún modo, vinculaba placer al hecho de aprender y compartir las cosas que podían establecer una diferencia en la calidad de las vidas de los demás, e inducirles a apreciarme e incluso a amarme. Como consecuencia de estas actitudes, se me conocía en la escuela superior como el hombre soluciones. Si alguien tenía un problema, yo era el tipo a quien había que ver, y me sentía muy orgulloso de esta identidad. Cuanto más aprendía, tanto más adicto me hacía a seguir aprendiendo.
Comprender cómo influir sobre la emoción y el comportamiento humano se convirtió en una obsesión para mí. Seguí un curso de lectura rápida y desarrollé un apetito voraz por los libros. Como ya he dicho, leí cerca de 700 libros en unos pocos años, casi todos ellos relacionados con los aspectos del desarrollo humano, la psicología, la influencia y el desarrollo fisiológico. Quería saber todo lo que hubiera que saber sobre cómo podemos aumentar la calidad de nuestras vidas, y tratar de aplicarlo inmediatamente a mí mismo, así como compartido con otras personas. Pero no me detuve en los libros. Me convertí en un fanático de las cintas motivadoras y cuando todavía estaba en la escuela superior ahorré dinero para acudir a distintos tipos de seminarios de desarrollo personal. Como ya se pueden imaginar, no tardé mucho en tener la sensación de que no estaba escuchando sino los mismos mensajes reelaborados una y otra vez. Allí no parecía haber nada nuevo, y me sentí un poco hastiado. Sin embargo, poco después de haber cumplido los 21 años me vi expuesto a una serie de tecnologías capaces de producir cambios en las vidas de las personas con la velocidad de la luz. Se trataba de tecnologías sencillas, como la terapia Gestalt, y herramientas de influencia, como la hipnosis ericksoniana y la programación neurolingüística. Cuando me di cuenta de que esas herramientas podían ayudar realmente a las personas a crear en cuestión de minutos cambios que antes habrían tardado en alcanzar meses, años o décadas, me convertí en un evangelista en mi aproximación a esas técnicas. Decidí comprometer todos mis recursos en la tarea de dominarlas. Y no me detuve ahí. En cuanto aprendía algo, lo ponía inmediatamente en práctica. Jamás olvidaré mi primera semana de entrenamiento en programación neurolingüística. Aprendimos cosas como la forma de eliminar en menos de una hora una fobia que hubiera durado toda una vida, algo que podía tardar en conseguirse 5 años o más con el empleo de muchas de las formas de terapia tradicional. El quinto día de clase, me volví a los psicólogos y psiquiatras y les dije: muchachos, encontremos a algunos fóbicos y dediquémonos a curarles. Todos ellos me miraron como si me hubiera vuelto loco. Me dejaron bien claro que, evidentemente, yo no era un hombre educado, que teníamos que esperar a completar el programa de 6 meses para obtener el diploma, pasar después por un procedimiento de examen y, si teníamos éxito, solo entonces estaríamos preparados para utilizar ese material. Pero yo no estaba dispuesto a esperar, así pues, lancé mi carrera apareciendo en programas de radio y televisión en todo Canadá y finalmente también en Estados Unidos. En cada una de esas intervenciones hablaba con la gente sobre esas tecnologías para crear cambios, y dejaba bien claro que si deseábamos cambiar nuestras vidas, tanto si se trataba de un hábito que nos limitara como de una fobia que nos hubiera estado controlando durante años, podríamos cambiar ese comportamiento o esa pauta emocional en cuestión de minutos, aun cuando ellos hubieran estado intentando cambiarla previamente durante años. ¿Se trataba de un concepto radical? Puede apostar a que sí. Pero yo argumentaba apasionadamente que todos los cambios se crean en un momento. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros espera que ocurran ciertas cosas antes de decidirse finalmente a efectuar el cambio. Argumentaba que si comprendiéramos realmente cómo funciona el cerebro, podríamos detener el interminable proceso de analizar por qué nos habían ocurrido las cosas, y que si pudiéramos cambiar aquello a lo que vinculábamos dolor y placer, podríamos cambiar con la misma facilidad la forma en que nuestros sistemas nerviosos se habían visto condicionados, y hacernos cargo de nuestras vidas de modo inmediato. Como ya se pueden imaginar, un joven sin titulación universitaria, dedicado a hacer estas afirmaciones tan controvertidas en la radio, no pudo entenderse muy bien con unos profesionales entrenados en los métodos tradicionales de tratar la salud mental. Unos pocos psiquiatras y psicólogos me atacaron, algunos de ellos por las ondas. Así pues, aprendí a desarrollar mi profesión de cambiar a la gente, basándome en 2 principios: la tecnología y el desafío.
Sabía que disponía de una tecnología superior, de una forma superior de crear cambios basada en la comprensión crucial del comportamiento humano, algo en lo que no estaba entrenada la mayoría de los psicólogos tradicionales. Y creía que si me desafiaba lo suficiente a mí mismo y a las personas con las que trabajaba, podría encontrar un camino para darle la vuelta a cualquier cosa. Hubo un psiquiatra que me llamó charlatán y embustero, y que me acusó de estar haciendo afirmaciones falsas. Desafié a ese psiquiatra a dejar en suspenso su pesimismo y brindarme la oportunidad de trabajar con uno de sus pacientes, alguien a quien él mismo no hubiera podido cambiar después de trabajar con él durante años. Fue un movimiento atrevido, y al principio el psiquiatra no hizo el menor caso de mi petición. Pero después de haber utilizado un cierto apalancamiento, una técnica de la que hablaré en el próximo capítulo, conseguí que el psiquiatra en cuestión permitiera a una de sus pacientes acudir a una de mis sesiones de invitados gratuitos, y me permitió trabajar con ella delante de todo el mundo. En cuestión de 15 minutos eliminé la fobia que sentía aquella mujer a las serpientes. Para entonces, llevaba 7 años de tratamiento con el psiquiatra que me había atacado. El hombre se sintió, cuando menos, atónito. Pero lo más importante es que ya pueden imaginarse las referencias que eso creó para mí y la sensación de certidumbre que me proporcionó por lo que acababa de conseguir. Casi me convertí en un salvaje. Crucé el país de un lado a otro demostrando a todo el mundo cuán rápidamente podía producirse el cambio. Descubrí que la gente se mostraba inicialmente escéptica en todas partes. No obstante, a medida que pude ir obteniendo resultados ante sus propios ojos, conseguí atraer no solo su atención y su interés, sino también su buena voluntad para aplicar aquello de lo que estaba hablando en sus propias vidas. ¿Por qué piensa la mayoría de la gente que el cambio cuesta tanto tiempo? Una razón evidente es porque la mayoría lo ha intentado una y otra vez, mediante la fuerza de voluntad, y ha fracasado. En consecuencia, llegaron a suponer que los cambios importantes tardan mucho tiempo en producirse, y son muy difíciles de conseguir. En realidad, eso solo es difícil porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo cambiar. No dispone de una estrategia efectiva. La fuerza de voluntad, por sí misma, no es suficiente, sobre todo si queremos lograr un cambio perdurable. La segunda razón por la que no cambiamos con rapidez es porque existe en nuestra cultura una serie de creencias que nos impide ser capaces de utilizar nuestras habilidades inherentes. Culturalmente, hacemos asociaciones negativas con la idea del cambio inmediato. Para la mayoría de nosotros, el cambio repentino significa que nunca se tuvo un verdadero problema. Si uno puede cambiar con tanta facilidad, ¿por qué no cambió hace una semana, hace un mes, o un año, y dejó de quejarse? Por ejemplo, ¿con qué rapidez podría recuperarse una persona de la pérdida de un ser querido y empezar a sentirse diferente? Físicamente, tiene la capacidad de hacerlo a la mañana siguiente. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay en nuestra cultura una serie de creencias según las cuales necesitamos sentirnos afligidos y llorar la pérdida durante un cierto periodo de tiempo. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que sentirnos afligidos? Eso depende de nuestros propios condicionamientos. Piense en lo que sigue. Si al día siguiente de haber perdido a una persona querida no se sintiera afligido, ¿causaría eso mucho dolor en su vida? En primer lugar, los demás creerían inmediatamente que usted no amaba a la persona que ha perdido. Y, basándose en los condicionamientos culturales, hasta usted mismo empezaría a pensar que no la había amado. El concepto de superar la muerte con esa facilidad resulta demasiado doloroso. Preferimos el dolor de la aflicción antes que cambiar nuestras emociones hasta que nos sentimos satisfechos por haber cumplido con las reglas y criterios culturales sobre lo que es apropiado. De hecho, hay culturas en que la gente celebra con una fiesta la muerte de alguien. ¿Por qué? Están convencidos de que Dios siempre sabe cuál es el momento exacto de hacernos abandonar la tierra, y que la muerte solo es una graduación. También creen que, si uno se afligiera por la muerte de alguien, no estaría indicando más que la propia falta de comprensión sobre la vida, y se estaría demostrando el propio egoísmo.
puesto que esa persona se ha marchado a un lugar mejor, solo se está sintiendo pena por uno mismo. Esas culturas vinculan placer a la muerte, y dolor a la aflicción, de modo que este último no forma parte de ellas. No estoy diciendo con ello que la aflicción sea mala o errónea. Solo digo que necesitamos darnos cuenta de que se basa en nuestras creencias de que se tarda mucho tiempo en recuperarse del dolor. A medida que hablaba de costa a costa, seguía animando a la gente a efectuar cambios duraderos, a menudo en 30 minutos o menos. No cabía la menor duda de que mis palabras creaban controversia, y cuanto más éxito alcanzaba, tanto más seguro e intenso me sentía. En honor a la verdad, debo admitir que ocasionalmente busqué la confrontación y me mostré algo más que un poco engreído. Empecé por practicar la terapia privada, ayudando a la gente a cambiar las cosas, y luego empecé a organizar seminarios. Al cabo de unos pocos años, me encontré viajando 3 de cada 4 semanas, empujándome constantemente a mí mismo y entregándolo todo, al mismo tiempo que trabajaba para extender mi habilidad para impactar positivamente sobre el mayor número posible de personas, en el periodo de tiempo más corto. Los resultados que produje fueron algo así como legendarios. Finalmente, los psiquiatras y psicólogos dejaron de atacarme y terminaron por interesarse en aprender mis técnicas para utilizarlas con sus propios pacientes. Al mismo tiempo, mis actitudes cambiaron y alcancé un mayor equilibrio. Pero jamás perdí mi pasión por ayudar a tantas personas como pudiera. Un día, hace unos 4 años y medio, poco después de la edición de Poder sin Límites, me encontraba firmando libros después de haber pronunciado uno de mis seminarios para empresarios en San Francisco. Durante todo ese tiempo, había estado reflexionando sobre las increíbles recompensas que se habían derivado de progresar en los compromisos que había establecido conmigo mismo en la escuela superior, los compromisos para crecer, expandirme, contribuir y establecer de ese modo una diferencia. Al observar cada una de las caras sonrientes que se me acercaban, me di cuenta de lo profundamente agradecido que me sentía por haber podido desarrollar habilidades capaces de ayudar a la gente a cambiar virtualmente cualquier cosa en sus vidas. Cuando el último grupo de gente empezó a dispersarse por fin, un hombre se me aproximó y me preguntó: ¿me reconoce usted? Como quiera que en ese mismo mes había visto a miles de personas, tuve que admitir que no. Piense por un momento, me dijo. Tras mirarle fijamente, conecté de repente. Ciudad de Nueva York, ¿verdad? En efecto, admitió él. Le ayudé a eliminar el hábito del tabaco. El hombre volvió a asentir con un gesto, pero de eso hace años. El hombre se metió la mano en el bolsillo, sacó un paquete de Marlboro, me lo tendió con una mirada acusadora en el rostro y exclamó: «Fracasó usted». Luego me lanzó toda una diatriba sobre mi incapacidad para programarlo con efectividad. Debo admitir que me sentí desconcertado. Al fin y al cabo, había construido mi carrera sobre mi absoluta voluntad para estar siempre en primera línea, sobre mi total compromiso para desafiarme a mí mismo y a los demás, sobre mi dedicación a intentar cualquier cosa con tal de crear un cambio duradero y efectivo producido con la velocidad de la luz. Mientras aquel hombre seguía censurando mi falta de efectividad para curarle su hábito de fumar, yo me preguntaba qué podría haber salido mal. ¿Acaso mi ego había crecido por encima de mi verdadero nivel de capacidad y habilidad? Poco a poco, empecé a plantearme mejores preguntas. ¿Qué podía aprender de esta situación? ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Qué ocurrió después de que trabajáramos juntos? Le pregunté, esperando escuchar que había vuelto a fumar 1 o 2 semanas después de acabada la terapia. Resultó que el hombre había dejado de fumar durante 2 años y medio, después de que yo hubiera trabajado con él durante menos de 1 hora. Pero un buen día tomó una bocanada de un cigarrillo, y ahora había vuelto a su hábito de fumar 4 paquetes diarios, acusándome principalmente a mí por el hecho de que el cambio no hubiera sido perdurable. Entonces se me ocurrió algo: aquel hombre no dejaba de tener cierta razón. Al fin y al cabo, yo había estado enseñando algo llamado programación neurolingüística.
Piense por un momento en la palabra programación. Sugiere que usted puede acudir a mí, yo le programaría y luego todo estaría bien. No tendría usted que hacer nada. A partir de mi deseo de ayudar a la gente al nivel más profundo posible, había cometido el mismo error que había observado en otros líderes de la industria del desarrollo personal. Había empezado a aceptar la responsabilidad por los cambios de otras personas. Ese día me di cuenta de que, inadvertidamente, había situado la responsabilidad en la persona equivocada, yo mismo, y que este hombre o cualquiera de las otras miles de personas con las que había trabajado, podían regresar con facilidad a sus antiguos comportamientos, si se encontraban con una dificultad suficiente que les desafiara, porque me veían a mí como la persona responsable de su cambio. Si las cosas no funcionaban bien, podían echarle la culpa a otro, lo que era muy cómodo para ellos. No tenían ninguna responsabilidad y, en consecuencia, no sufrían dolor sino progresaban en su nuevo comportamiento. Como resultado de esta nueva perspectiva, decidí cambiar la metáfora para lo que hacía. Dejé de usar la palabra programación porque, aunque continúo utilizando muchas de las técnicas de la programación neurolingüística, creo que es inexacta. Una metáfora mejor para el cambio a largo plazo es condicionamiento. Esa idea se consolidó pocos días más tarde, cuando mi esposa trajo a casa un afinador de pianos para nuestro hijo. Este hombre era un verdadero artesano. Trabajó en cada una de las cuerdas del piano durante horas y horas, tensándolas hasta el nivel correcto para crear la vibración perfecta. Al final de la jornada, el piano sonaba perfectamente. Al preguntarle cuánto le debía, el hombre contestó: "No se preocupe, ya le pasaré la factura la próxima vez que venga". ¿La próxima vez? Fue mi reacción inmediata. ¿Qué quiere decir? Pues que volveré mañana y luego vendré una vez a la semana durante el próximo mes. Después, volveré una vez cada 3 meses durante el resto del año, aunque solo sea porque vive usted junto al mar. ¿De qué me está hablando? Le pregunté, sin comprender. ¿Es que no ha hecho ya todos los ajustes necesarios en el piano? ¿No lo ha dejado ya listo? Sí, me contestó, pero esas cuerdas son fuertes. Para mantenerlas a un nivel de tensión perfecto hay que ajustarlas. Así que tengo que volver para tensarlas de nuevo de forma regular, hasta que la cuerda se haya acostumbrado a permanecer en ese nivel. En ese momento, pensé, menudo negocio que tiene montado este hombre. Pero aquel día también aprendí una gran lección. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer para alcanzar éxito en la creación de un cambio duradero. Una vez que hayamos efectuado el cambio, debemos reforzarlo inmediatamente. Luego, tenemos que condicionar nuestros sistemas nerviosos para alcanzar el éxito no solo una vez, sino de forma consistente. Uno no acude una sola vez a una clase de aeróbic y dice: "Muy bien, ahora ya tengo un cuerpo estupendo y me mantendré sano toda la vida". Pues lo mismo puede aplicarse a sus emociones y su comportamiento. Tenemos que condicionarnos para el éxito, para el amor, para superar nuestros miedos. Y a través de ese condicionamiento, podemos desarrollar pautas que nos dirijan automáticamente hacia el éxito consistente y duradero. Necesitamos recordar que el dolor y el placer configuran nuestros comportamientos, y que pueden cambiarlos. El condicionamiento nos exige comprender cómo utilizar el dolor y el placer. Lo que va a aprender en el próximo capítulo es la ciencia que he desarrollado para crear cualquier cambio que desee en su vida. Yo la denomino la ciencia del condicionamiento neuroasociativo, o NAC de Neuroassociative Conditioning. ¿De qué se trata? El NAC es un proceso que se desarrolla paso a paso capaz de condicionar su sistema nervioso para asociar placer con aquellas cosas hacia las que desea progresar continuamente, y dolor con aquellas otras que necesita evitar para alcanzar un éxito consistente en su vida sin necesidad de hacer un esfuerzo consciente o de emplear su fuerza de voluntad. Recuerde que lo que determina nuestras emociones y comportamientos son los sentimientos que condicionan nuestro sistema nervioso. Cuando nos hacemos cargo del control de nuestras neuroasociaciones, controlamos nuestra vida.
Este capítulo le mostrará cómo condicionar sus neuroasociaciones, para disponer así del poder con el que emprender acciones capaces de producir los resultados con los que siempre ha soñado. Está diseñado para proporcionar el NAC con el que crear un cambio consistente y duradero. Las cosas no cambian. Somos nosotros los que cambiamos. Henry David Thoreau. ¿Cuáles son los dos cambios que todos desearíamos producir en nuestra vida? No es cierto que todos deseamos cambiar o bien 1. La forma que tenemos de sentir las cosas, o bien 2. Nuestros comportamientos. Si una persona ha pasado por una tragedia, ha sido maltratada en la infancia o violada, o ha perdido a una persona querida o le falta autoestima, no cabe la menor duda de que seguirá experimentando dolor hasta que hayan cambiado las sensaciones que vincula consigo misma, con esos acontecimientos o situaciones. Del mismo modo, si una persona come en exceso, bebe, fuma o toma drogas, ejercita una serie de comportamientos que deben cambiar. La única forma de lograrlo consiste en vincular dolor al antiguo comportamiento y placer al nuevo comportamiento. Dicho así, parece muy sencillo, pero he descubierto que para ser capaces de crear un verdadero cambio, un cambio que dure, necesitamos desarrollar un sistema específico para utilizar cualquier técnica que podamos aprender para crear el cambio, y hay muchas. Cada día ando aprendiendo nuevas habilidades y tecnologías que obtengo de una amplia variedad de ciencias. Sigo utilizando muchas de las técnicas ericksonianas y de programación neurolingüística con las que empecé mi carrera, pero siempre vuelvo a utilizarlas dentro de la estructura de los 6 pasos fundamentales que representa la ciencia del NAC. Lo que proporciona el NAC es una sintaxis específica, un orden y secuencia de formas de utilizar cualquier serie de habilidades para producir cambios a largo plazo. Seguramente recordará que en el primer capítulo dije que uno de los componentes clave de crear un cambio perdurable consiste en cambiar las creencias. Para crear un cambio con rapidez, la primera creencia que debemos tener es que podemos cambiar ahora. La mayoría de las personas de nuestra sociedad vincula inconscientemente mucho dolor con la idea de ser capaces de producir un cambio con rapidez. Por un lado, deseamos cambiar rápidamente, mientras que, por el otro, nuestra programación cultural nos enseña que el cambio rápido puede significar que nunca existió tal problema. Quizás solo nos estábamos engañando o siendo perezosos. Debemos adoptar la creencia de que podemos cambiar en un momento. Al fin y al cabo, si usted puede crear un problema en un momento, también debería ser capaz de resolverlo con la misma rapidez. Usted y yo sabemos que cuando la gente cambia, lo hace en un momento, ¿verdad? Hay un instante en el que se produce el cambio. ¿Por qué no convertir ese instante en una hora? Habitualmente, lo que a la gente le cuesta cierto tiempo es el prepararse para el cambio. Quizás haya escuchado el siguiente chiste: ¿cuántos psiquiatras se necesitan para cambiar una bombilla? Solo uno. Pero resulta muy caro, se tarda mucho tiempo, y la bombilla tiene que querer ser cambiada. Tonterías. Usted y yo tenemos que prepararnos para el cambio. Tenemos que convertirnos en nuestros propios asesores y dominar nuestras propias vidas. La segunda creencia que usted y yo debemos tener es que, si vamos a crear un cambio perdurable, quiere decir que nosotros somos responsables, y nadie más, de nuestro propio cambio. De hecho, hay 3 creencias específicas acerca de la responsabilidad que debemos tener para crear un cambio perdurable. 1. Primero, tenemos que creer. Algo tiene que cambiar. No que debería, o que podría cambiar, sino que tiene que cambiar absolutamente. A menudo, oigo decir a la gente: debería perder peso, la vacilación es una mala costumbre, mis relaciones deberían ser mejores. Pero usted sabe muy bien que podemos cargarnos con todos los debería del mundo sin haber cambiado nada en nuestra vida. El proceso de hacer realmente lo necesario para cambiar la calidad de nuestra vida solo se inicia con un imperativo: tengo que. 2. Segundo, no solo tenemos que creer que las cosas tienen que cambiar, sino que tenemos que creer: tengo que cambiarlo. Tenemos que vernos como la fuente del cambio.
En caso contrario, siempre andaremos buscando a alguien que efectúe el cambio por nosotros, y siempre encontraremos a alguien a quien echarle la culpa si no funciona. Tenemos que ser la fuente de nuestro propio cambio para que éste sea perdurable. 3. Tercero, tenemos que creer. Puedo cambiarlo. Sin creerlo así, resulta imposible cambiar, tal y como hemos visto en el capítulo anterior. En tal caso, no tenemos la menor posibilidad de llevar adelante nuestros deseos. Sin esas 3 creencias esenciales, le puedo asegurar que cualquier cambio corre el riesgo de ser solo temporal. Le ruego que no me interprete mal, siempre es inteligente disponer de un buen entrenador, un experto, un terapeuta, un consejero, alguien que ya haya producido los resultados apetecidos en otras muchas personas, para ayudarle a dar los pasos adecuados para conquistar su fobia o dejar de fumar o perder peso. Pero, en último término, tiene usted que ser la fuente de su propio cambio. La conversación que mantuve con el fumador reincidente aquel día me impulsó a plantearme nuevas preguntas acerca de las fuentes del cambio. ¿Por qué había sido tan efectivo a lo largo de los años? ¿Qué me había distinguido de todos los demás que trataron de ayudar a esas mismas personas, con iguales intenciones que las mías, pero que fueron incapaces de producir el resultado? Y cuando intentaba crear un cambio en alguien y fracasaba, ¿qué había ocurrido? ¿Qué me había impedido producir el cambio en esta persona a la que me había comprometido a ayudar a lograrlo? Luego, empecé a hacerme ya preguntas más amplias, como, ¿qué es lo que produce realmente el cambio en cualquier clase de terapia? Todas las terapias funcionan algunas veces, y fracasan otras. También empecé a darme cuenta de otras 2 cosas interesantes. Algunas personas acudían a terapeutas que no me parecían particularmente hábiles, y se las arreglaban para lograr el cambio deseado en un periodo de tiempo bastante corto, a pesar del terapeuta. También observé que otras acudían a terapeutas a los que consideraban excelentes profesionales, y que sin embargo no lograban ayudarles a producir los resultados que deseaban a corto plazo. Tras unos pocos años de haber sido testigo de miles de transformaciones, y de haber buscado el denominador común, finalmente se me ocurrió: podemos analizar nuestros problemas durante años, pero nada cambia a menos que cambiemos las sensaciones que vinculamos con una experiencia en nuestro sistema nervioso, y poseemos la capacidad para hacerlo con rapidez y de forma poderosa si comprendemos el poder de su cerebro. Todos nosotros nacemos con un don magnífico. He aprendido que nuestros cerebros pueden ayudarnos a conseguir prácticamente cualquier cosa que deseemos. Su capacidad es casi inconcebible. La mayoría de nosotros sabe poco acerca de cómo funciona, por lo que vamos a enfocar brevemente la atención sobre este vehículo de poder sin parangón, y sobre cómo podemos condicionarlo para producir de forma consistente los resultados que deseamos en nuestras vidas. Debe darse cuenta de que su cerebro espera ansiosamente cada una de sus órdenes, y que está preparado para llevar a cabo cualquier cosa que le pida. Todo lo que necesita es una pequeña cantidad de combustible, el oxígeno de su sangre y un poco de glucosa. En términos de su complejidad de poder, el cerebro desafía incluso a nuestra mayor y más moderna tecnología de computadoras. Es capaz de procesar hasta 30.000 millones de bits de información por segundo, y puede jactarse de poseer el equivalente a casi 10.000 kilómetros de hilos y cableado. Normalmente, el sistema nervioso humano contiene unos 28.000 millones de neuronas, células nerviosas diseñadas para conducir impulsos. Sin las neuronas, nuestros sistemas nerviosos serían incapaces de interpretar la información que recibimos a través de nuestros órganos sensoriales, incapaces de dirigir esa información hacia el cerebro, y de transmitir las instrucciones desde el cerebro acerca de lo que hay que hacer. Cada una de esas neuronas es, en sí misma, una computadora diminuta capaz de procesar aproximadamente 1 millón de bits de información. Esas neuronas actúan independientemente, pero también se comunican con otras a través de una compleja red de 160.000 kilómetros de fibras nerviosas.
El poder de su cerebro para procesar información es impresionante, sobre todo si se considera que una computadora, incluso de las más rápidas, solo puede establecer conexiones de una en una. En contraste, una reacción en una neurona puede extenderse a cientos de miles de otras neuronas en menos de 20 milisegundos. Para darle una cierta perspectiva, debe saber que ese tiempo es unas 10 veces inferior al que tarda en parpadear. Una neurona tarda 1 millón de veces más en enviar una señal que un típico conmutador de una computadora, a pesar de lo cual el cerebro es capaz de reconocer un rostro familiar en menos de un segundo, un rasgo, por lo demás, que no está al alcance de las computadoras más potentes. El cerebro alcanza esta velocidad porque, a diferencia de la computadora, que actúa paso a paso, sus miles de millones de neuronas pueden atacar todas, un problema a la vez. Así pues, teniendo a nuestra disposición todo este inmenso poder, ¿por qué no conseguimos sentirnos felices de una forma consistente? ¿Por qué no podemos cambiar un comportamiento como fumar o beber, comer en exceso o vacilar? ¿Por qué no podemos sacudirnos inmediatamente la depresión, dejar atrás nuestra frustración y sentirnos alegres cada día de nuestras vidas? Claro que podemos. Cada uno de nosotros tiene a su disposición la computadora más increíble que pueda existir en el planeta, pero, desgraciadamente, nadie nos ha proporcionado un manual para su uso. La mayoría de nosotros no tiene ni la menor idea de cómo funciona el cerebro, así que intentamos pensar en la forma de cambiar cuando, en realidad, nuestro comportamiento se encuentra enraizado en nuestro sistema nervioso, en forma de conexiones físicas, conexiones neurales, o, como yo las denomino, neuroasociaciones. La neurociencia, su billete para el cambio duradero. En la actualidad se han hecho progresos considerables en nuestra habilidad para comprender la mente humana, gracias al matrimonio entre dos campos muy diferentes entre sí: la neurobiología, el estudio de cómo funciona el cerebro, y la ciencia de las computadoras. La integración de estas ciencias ha creado una nueva disciplina llamada neurociencia. Los neurocientíficos se dedican a estudiar cómo se producen las neuroasociaciones, y han descubierto que las neuronas están enviando constantemente mensajes electroquímicos de un lado a otro, a través de los caminos neurales, de una forma no muy distinta a cómo se produce el tráfico en un cruce muy transitado. Esta comunicación se produce al mismo tiempo, de modo que cada idea o recuerdo se mueve a lo largo de su propio camino, mientras que miles de millones de otros impulsos viajan en direcciones individuales. Esta disposición nos permite pasar mentalmente del recuerdo del olor de los pinos de un bosque después de la lluvia, a la melodía de nuestra obra musical favorita de Broadway, a los planes dolorosamente detallados de una velada con la persona querida, o al tamaño y la textura exquisita del dedo gordo de un niño recién nacido. Este complejo sistema no solo nos permite disfrutar de la belleza de nuestro mundo, sino que también nos ayuda a sobrevivir en él. Cada vez que experimentamos una cantidad significativa de dolor o placer, nuestro cerebro busca la causa y la registra en el sistema nervioso, para permitirnos así tomar mejores decisiones respecto a qué hacer en el futuro. Por ejemplo, sin la existencia en su cerebro de una neuroasociación que recuerde que colocar la mano sobre una llama le producirá una quemadura, cometería usted ese error una y otra vez, hasta que la mano le quedara totalmente quemada. Así pues, las neuroasociaciones aportan rápidamente a nuestro cerebro las señales que nos ayudan a acceder a los recuerdos y a maniobrar con seguridad para preservar la vida. Para la mente obtusa, toda la naturaleza es plomida. Para la mente iluminada, el mundo entero arde y destella con luz. Ralph Waldo Emerson. Cuando hacemos algo por primera vez, creamos una conexión física, un diminuto hilillo neural que en el futuro nos permitirá volver a acceder a esa emoción o comportamiento. Imagíneselo del siguiente modo: cada vez que repetimos el comportamiento, la conexión se fortalece. Añadimos otro hilillo a nuestra conexión neural.
Con las repeticiones y la intensidad emocional suficientes, podemos añadir al mismo tiempo muchos hilillos, incrementando la fuerza tensora de esta pauta emocional o de comportamiento, hasta que finalmente hemos creado una línea troncal con ese comportamiento o acontecimiento. Es entonces cuando nos vemos impulsados a experimentar ese sentimiento o realizar ese comportamiento de una forma contundente. En otras palabras, esa conexión se convierte en lo que ya he etiquetado como superautopista neural, y que nos lleva a lo largo de una ruta automática consistente de comportamiento. Esta neuroasociación es una realidad biológica, es algo físico. Una vez más, esa es la razón por la que suele ser inefectivo pensar en nuestra forma de producir un cambio. Nuestras neuroasociaciones son una herramienta de supervivencia y se hallan firmemente instaladas en nuestros sistemas nerviosos como conexiones físicas antes que como recuerdos intangibles. Michael Merzenich, de la Universidad de California, San Francisco, ha demostrado científicamente que, cuanto más practicamos una pauta concreta de comportamiento, tanto más fuerte se hace dicha pauta. Merzenich trazó un mapa de áreas específicas del cerebro de un mono, que se activaban cuando se tocaba un dedo concreto de la mano del mono. Luego, lo entrelió para usar su dedo con el fin de obtener su alimento. Cuando Merzenich volvió a trazar el mapa de las áreas activadas por contacto en el cerebro del mono, descubrió que la zona que respondía a las señales del uso adicional del dedo habían aumentado su tamaño casi en un 600%. Ahora, el mono seguía el comportamiento a pesar de que ya no recibía recompensa por ello, debido a que el camino neural se había establecido ya con mucha fuerza. Una ilustración de esto en el comportamiento humano puede ser el de la persona que ya no disfruta fumando, pero que sigue experimentando la compulsión de hacerlo. ¿Por qué es así? Esa persona se encuentra físicamente conectada con el hábito de fumar. Eso explica por qué pudo resultarle difícil crear un cambio en sus pautas emocionales o de comportamiento en el pasado. No solo tenía usted un hábito, sino que había creado una red de fuertes neuroasociaciones en su sistema nervioso. Desarrollamos estas neuroasociaciones inconscientemente al permitirnos experimentar las emociones o comportamientos de una forma consistente. Cada vez que se permite la emoción de la cólera o el comportamiento de gritarle a una persona querida, refuerza la conexión neural y aumenta la probabilidad de volverlo a hacer. Lo bueno de esto es que la investigación también nos muestra que, cuando el mono fue obligado a detener el uso de su dedo, el área del cerebro donde se encontraban estas conexiones neurales empezó a reducir su tamaño y, en consecuencia, la neuroasociación se debilitó. Eso es una buena noticia para todos aquellos que desean cambiar sus hábitos. Si deja usted de consentir un comportamiento o emoción en particular durante el tiempo suficiente, si interrumpe durante un periodo de tiempo lo bastante largo su pauta de utilización del viejo camino, la conexión neural se debilitará y atrofiará. De ese modo, la pauta emocional o el comportamiento limitador desaparecerán con ella. Debemos recordar también que, si no usa usted su pasión, esta va a disminuir. Recuerde, el valor que no se usa, disminuye. El compromiso que no se ejerce, se desvanece. El amor que no se comparte, se disipa. No es suficiente con tener una buena mente. Lo principal es usarla bien. René Descartes. La ciencia del condicionamiento neuroasociativo nos ofrece 6 pasos específicamente diseñados para cambiar el comportamiento mediante la ruptura de las pautas que lo limitan. Pero antes tenemos que comprender cómo establece el cerebro una neuroasociación. En cualquier momento que experimente usted una cantidad significativa de dolor o placer, el cerebro busca inmediatamente la causa. Para ello, usa los 3 criterios siguientes. 1. El cerebro busca algo que parezca ser único. Para reducir las posibles causas, el cerebro trata de distinguir algo que sea insólito con respecto a la circunstancia. Parece lógico que si experimenta usted sentimientos insólitos, haya también una causa insólita. 2. El cerebro busca algo que parezca estar ocurriendo simultáneamente.
En los círculos psicológicos, a eso se lo conoce como la ley de la proximidad. ¿Verdad que tiene sentido que lo que ocurre en un momento muy próximo al momento de intenso placer o dolor es probablemente la causa de esa sensación? 3. El cerebro busca consistencia. Si siente usted dolor o el placer, el cerebro empieza a observar inmediatamente qué hay a su alrededor que sea único y que esté ocurriendo simultáneamente. Si el elemento que cumple esos requisitos parece que se repite cada vez que siente usted ese dolor o ese placer, puede estar seguro de que el cerebro determinará que esa es la causa. El desafío que se nos plantea es que, cuando sentimos mucho dolor o placer, tendemos a generalizar acerca de la consistencia. Estoy seguro de que alguien le habrá dicho alguna vez: siempre haces eso, después de que haya hecho usted algo por primera vez. Quizás incluso se lo haya dicho usted a sí mismo. Como quiera que estos 3 criterios para formar neuroasociaciones son tan imprecisos, resulta muy fácil caer presa de las malas interpretaciones y crear lo que denomino falsas neuroasociaciones. Esa es la razón por la que tenemos que evaluar los vínculos antes de que se conviertan en parte de nuestro proceso inconsciente de toma de decisiones. A menudo echamos la culpa a la causa equivocada y, con ello, nos cerramos a las posibles soluciones. Una vez conocí a una mujer, una artista de mucho éxito, que llevaba más de 12 años sin mantener una relación con un hombre. Ahora bien, esa mujer se mostraba extremadamente apasionada en todo lo que hacía. Eso fue lo que la convirtió en una gran artista. No obstante, cuando terminó su relación y se sintió abrumada por un fuerte dolor, su cerebro buscó inmediatamente la causa, y algo que fuera único esta relación. Observó que la relación había sido especialmente apasionada. En lugar de identificar eso como una de las partes hermosas de la relación, empezó a pensar que esa era la razón de que terminara. Su cerebro también buscó algo que se produjera simultáneamente al dolor. Observó entonces que había existido mucha pasión justo antes de que terminara la relación. Cuando buscó algo que fuera consistente, la pasión volvió a aparecer en primer plano. Así pues, como la pasión cumplía los 3 criterios, su cerebro decidió que esa tenía que ser la razón por la que la relación terminó de una forma tan dolorosa. Una vez vinculado todo eso como la causa, resolvió no volver a sentir nunca más ese nivel de pasión en una relación. Se trata aquí de un ejemplo clásico de neuroasociación falsa. Ella había vinculado una causa falsa, y eso guiaba ahora su comportamiento actual, limitando así su potencial para una mejor relación en el futuro. Pero el verdadero culpable de lo ocurrido en su relación era que ella y su compañero tenían valores y reglas diferentes. Sin embargo, como ella había vinculado el dolor a su pasión, la evitaba a toda costa, y no solo en sus relaciones, sino también en su arte. Y así fue como empezó a sufrir la calidad de toda su vida. Este es un ejemplo perfecto de las formas extrañas que tenemos a veces de rodearnos de alambradas. Usted y yo tenemos que comprender cómo establece nuestro cerebro las asociaciones, y cuestionar muchas de esas conexiones que, según acabamos de aceptar, pueden limitar nuestra vida. Si no lo hacemos así, estamos destinados a no sentirnos realizados y sí frustrados, tanto en nuestra vida personal como profesional. Una fuente de autosabotaje. Aún más insidiosas son las neuroasociaciones confusas, la fuente clásica del autosabotaje. Si se ha encontrado alguna vez iniciando algo y luego destruyéndolo, la culpa habrá que achacarla en general a las neuroasociaciones mezcladas. Quizás su negocio haya estado sometido a altibajos, floreciendo un día y hundiéndose al siguiente. ¿A qué se debe todo eso? Se trata de un caso de asociación de dolor y placer a la misma situación. Un buen ejemplo con el que todos podemos identificarnos es el dinero. En nuestra cultura, la gente tiene asociaciones increíblemente mezcladas con respecto a la riqueza. No cabe la menor duda de que la gente desea tener dinero. Cree que eso le proporcionará mayor libertad, más seguridad, una oportunidad de contribuir, de viajar, aprender, expandirse, de marcar una diferencia.
Pero, al mismo tiempo, la mayoría de la gente nunca llega a superar un determinado nivel económico porque en lo más profundo de sí mismos asocian el tener demasiado dinero con muchas cosas negativas. Lo asocian con la avidez, con el ser juzgados por los demás, con la tensión, la inmoralidad y la falta de espiritualidad. En mis seminarios sobre el destino financiero, uno de los primeros ejercicios que pido hacer a la gente consiste en anotar rápidamente todas las asociaciones positivas que tienen con respecto a la riqueza, y luego todas las negativas. En el aspecto positivo se anotan cosas como libertad, lujo, contribución, felicidad, seguridad, viajes, oportunidad y establecer una diferencia. En la parte negativa, que suele ser más amplia, anotan cosas como peleas con la esposa, tensión, culpabilidad, noches de insomnio, esfuerzo intenso, avidez, frivolidad, complacencia, ser juzgados por los demás, e impuestos. ¿Observa alguna diferencia en la intensidad entre las dos series de neuroasociaciones? ¿Cuáles cree que juegan un papel más fuerte en su vida? Cuando trata de decidir qué hacer, en el caso de que su cerebro no reciba una señal clara de lo que equivale a dolor y lo que equivale a placer, se encuentra ante una sobrecarga y se siente confundido. Como resultado de ello, se pierde el impulso y el poder para emprender acciones decisivas que podrían permitirle conseguir lo que desea. Cuando le envía mensajes confusos a su cerebro, obtendrá resultados igualmente confusos. Piense en el proceso de toma de decisiones de su cerebro como si fuera una escala. Si hiciera tal cosa, ¿significaría dolor o placer? Y recuerde que lo importante no es solo el número de factores que haya a cada lado, sino el peso que tenga individualmente cada uno de ellos. Es posible que tenga asociaciones más agradables que dolorosas con respecto al dinero, pero, si una sola de las asociaciones negativas fuera muy intensa, esa falsa neuroasociación es capaz de eliminar su capacidad para tener éxito financiero. La barrera dolor-dolor. ¿Qué sucede cuando llega a un punto en el que tiene la sensación de que va a experimentar dolor independientemente de lo que haga? A esa situación la denomino barrera dolor-dolor. Cuando se produce, a menudo nos quedamos inmovilizados, no sabemos qué hacer. Habitualmente, elegimos lo que consideramos como la alternativa menos dolorosa. Algunas personas, sin embargo, permiten que ese dolor las abrume por completo, y experimentan una incapacidad adquirida. Utilizar los 6 pasos del NAD le ayudará a interrumpir estas pautas limitadoras. Creará caminos alternativos de modo que ya no estará deseando simplemente alejarse de un comportamiento no deseado, o de superarlo a corto plazo, sino que logrará liberarse de las alambradas para sentir y comportarse de una forma consistente con sus nuevas alternativas capacitadoras. Ningún cambio durará si no cambia aquello que vincula al dolor y al placer en su sistema nervioso. Una vez que haya leído y comprendido los 6 pasos siguientes, le desafío a elegir algo que quiera cambiar en su vida ahora mismo. Emprenda la acción y siga cada uno de los pasos que se dispone a aprender, de modo que no se limite a leer este capítulo, sino que produzca ya cambios como resultado de su lectura. Empecemos por aprender,